En la clase anterior vimos generalidades sobre los AINES, sobre los antiinflamatorios no esteroideos, vimos los efectos farmacológicos, analgésico, antipirético, antiinflamatorio, otros también. Vimos el mecanismo, cómo inhibían la ciclooxigenasa y vimos reacciones adversas, algunas frecuentes, otras no tan frecuentes, algunas muy graves y la mayoría no tan graves. Lo que vamos a ver hoy es un poquitín de los antiinflamatorios no esteroideos que más se utilizan en clínica. Empezando, bueno, con el primero y con el que ha sido de largo el más usado, que es el ácido acetil salicílico, que todo el mundo conoce como aspirina, que fue la primera marca registrada. El ácido acetil salicílico, si bien la aspirina se empezó a utilizar, como veremos, a principios del siglo XX, finales del XIX, desde el siglo IV a.C., Hipócrates ya habla de cómo tratar dolores con un brebaje, es decir, con una poción hecha de hojas de sauce, porque de ahí es donde parte el principio activo, el ácido acetil salicílico. Pasó un montón de siglos hasta que el doctor Stone hizo el primer trabajo científico sobre ese extracto de hojas de sauce. En el siglo XIX, a mediados, ya se investiga y se identifica la salicilina como el compuesto curativo del sauce. Y a finales del siglo XIX, como comentaba, en 1897 Hoffman, que si recordáis también estuvo implicado en la síntesis de la heroína, Hoffman, que pertenecía a la Bayer, que es un laboratorio todavía muy importante, pero que en esa época era de largo el más importante del mundo. Bueno, pues Hoffman descubre el ácido acetil salicílico a partir de esta salicilina, ve que es mucho más eficaz y se empezó a fabricar un par de años después la aspirina. Primero en polvo, porque era como se comercializaban los medicamentos, todos eran en polvo, y la aspirina de hecho fue el primer medicamento que se comercializó como comprimido. El bombazo, os podéis imaginar, fue enorme. De repente había unas pastillas que podían quitar la fiebre, podían quitar el dolor, rebajaban la antiinflamación, en fin. Fue un boom en el mercado. Aquí tenéis publicidad de principios del siglo XX, de mediados del siglo XX aquí, en los años 70, con este estilo agresivo que estaba de moda en los años 70. En todos los países había aspirina. Y como comento, fue un boom desde el punto de vista médico y desde el punto de vista económico, sobre todo para la Bayer. Características de este ácido acetil salicílico. Bueno, es un ácido débil, como ya hemos comentado que son la mayoría de estos AINES. Tiene una característica principal que se absorbe en el estómago. No una gran cantidad, pero sí que hay una cierta absorción en el estómago. ¿Esto es normal? No. La absorción de los fármacos, como supongo que conocéis, y como la absorción de los nutrientes, se realiza en el intestino, que es el órgano, digamos, que está establecido para la absorción. En el estómago no se debe absorber nada, porque el estómago está diseñado para digerir, no para absorber. Pero debido a esta estructura de ácido débil, sí que hay parte del ácido acetil salicílico que se absorbe por aquí. ¿Por qué? Porque al ser un ácido débil, el estómago tiene un pH ácido, obviamente, y un ácido débil en un medio ácido, que como es el estómago, estará no ionizado. Las cosas pueden estar, los compuestos químicos ionizados o no ionizados, con carga eléctrica o sin carga eléctrica, ¿de acuerdo? Y eso está en equilibrio. Los ácidos y las bases están en equilibrio la forma ionizada con la forma no ionizada. Cuando un ácido o una base está en su medio, un ácido está en medio ácido o una base está en medio básico, predomina la forma no ionizada. Cuando un ácido o una base está en el medio contrario, ácido en medio básico o base en medio ácido, predomina la forma ionizada. En este caso, un ácido débil en un medio ácido predomina la forma no ionizada y se absorbe mucho mejor un compuesto que no esté ionizado que uno que esté ionizado, porque a las membranas no le gustan nada las cargas eléctricas. Recuerdo que son bicapas lipídicas, es una estructura apolar. Una carga eléctrica no pasa a una membrana porque sí. De manera que como la gran, el gran porcentaje de ácido acetil salicílico estará no ionizado, es más fácil que se absorba incluso en el estómago. Ya cuando llega a los tejidos se hidroliza salicilato y este salicilato se metaboliza mediante oxidación y conjugación, es decir, mediante una reacción química y mediante un proceso en el cual se le aplica
un grupo químico extra para eliminarlo mejor, que eso es exactamente la conjugación. Bueno, pues se metaboliza oxidándose y conjugándose en un 75% porque el 25% se excreta intacto en orina. Es decir, hay un 25% que se excreta como tal, como ácido acetil salicílico. Perdón, como salicilato, porque el ácido acetil salicílico se ha hidrolizado ya antes a salicilato. El mecanismo de todos los AINES, inhibición de la COX, lo que pasa que en este caso es irreversible. Es decir, es una inhibición muy potente. Problema es que no diferencia demasiado la COX-1 de la COX-2, con los problemas que ya comenté en la clase anterior. Interacciones son importantes, una interacción que ya comenté en el vídeo anterior, como decía. Yo comenté una interacción clásica de aspirina y sintrón. En realidad la interacción es con varfarina, como está descrito. Varfarina, digamos, es el sintrón de los países anglosajones, ¿vale? Tanto de Gran Bretaña como de Estados Unidos. Se utiliza mucho más varfarina que aquí en España, que se utiliza más el sintrón, que es acenocumarol. Pero la base es la misma. La aspirina tiene tantísima unión a las proteínas plasmáticas que la varfarina, o si habláramos de España, el sintrón, quedaría libre, por lo menos en una gran proporción, y esa alta concentración de repente libre de anticoagulante podría producir hemorragias. Y el efecto del ácido acetilsalicílico, ya lo he dicho, es un buen antiinflamatorio, es un buen analgésico, es un buen antiagregante, de ahí la aplicación que comentaba el otro día, de que se puede usar como preventivo para eventos cardiovasculares porque reduce la formación de trombos que puedan bloquear las arterias coronarias, y es un buen antipirético, baja la fiebre. Problemas del ácido acetilsalicílico y que ya comenté un poco de pasada en el vídeo anterior. Bueno, el síndrome de Reye, muy importante, y ha sido el origen de que se deje de administrar en niños, porque había niños, muy poco frecuente esta reacción, obviamente, porque es muy grave, pero sí que ha ocurrido, niños con varicela y con fiebre, a los cuales se les ha dado aspirina y han desarrollado una afección hepática y cerebral, una hepatopatía y encefalopatía, que en un porcentaje muy alto de los casos era mortal, casi en un tercio de los casos, o más de un tercio de los casos, la afección era mortal. Así que por eso se ha dejado de dar aspirina a los niños. Salicilismo, el salicilismo es una patología que se desarrolla, o un síndrome que se desarrolla cuando hay una ingesta repetida, es decir, no unas dosis muy altas, pero sí muy sostenidas en el tiempo. Y puede cursar con acúfenos, que son molestias en los oídos, zumbidos en los oídos, hipoacusia, que es sordera, vértigo, que también ya sabéis que el equilibrio recibe en el oído, y síntomas intestinales o gastrointestinales, como náuseas y vómitos. Cuando hay una intoxicación por salicilato, es decir, una intoxicación, una ingesta de muchísima dosis de ácido salicílico, los síntomas son diferentes. Tenemos una alteración del equilibrio ácido-base, tenemos acidosis respiratoria y acidosis metabólica. Acidosis metabólica porque tenemos un montón de metabolitos que son ácidos, y acidosis respiratoria porque aumenta el CO2 y disminuye el bicarbonato en la sangre. El bicarbonato ya sabéis que es una base. Si disminuye el bicarbonato, pues aumenta la acidez porque disminuye el medio básico. Y tenemos también posibles alteraciones de la hemostasia, porque ya he dicho que es un antiagregante plaquetario. En fin, tiene unos efectos secundarios que pueden ser relevantes, ¿de acuerdo? Por eso de las cantidades que se consumían de aspirina hace 40 años, ahora mismo no hay color, ¿vale? Ahora se consume muchísimo menos. Vamos con otro AINE muy importante desde el punto de vista del consumo que se hace en España. Podemos hablar de decenas de miles de envases de nolotil, y ya vimos cuando vimos que el top 10 de medicamentos, creo que era el primer medicamento vendido en España, el nolotil. Nolotil, el principio activo es metamizol, o también llamado dipirona. Es un analgésico. No tiene, o tiene muy poquita actividad antiinflamatoria. Nadie toma un nolotil para un esguince de tobillo cuando tienes el tobillo hinchado. El nolotil se toma como analgésico, básicamente. Y en principio tiene buen perfil toxicológico porque tiene poca actividad gastrointestinal, es decir, es poco lesivo para el estómago, y no tiene las complicaciones hemorrágicas que puede tener ese ácido acetilsalicílico, como he comentado con otros fármacos. Y además tiene otra ventaja, que tiene una acción relajante en el músculo liso, con lo cual los dolores tipo cólico muchas veces se benefician de esa administración de nolotil.
cólico biliar, por ejemplo, es muy clásico que te den nolotil mezclado con buscapina, que es un relajante del músculo liso. Con lo cual, hasta ahora todo ventajas. Hay un problema que puede ser gordo. Hay una reacción adversa que se llama agranulocitosis, que es la disminución drástica del número de granulocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos. Estos que acaban en ófilos son leucocitos de un tipo concreto, granulocitos, y una bajada grande puede ser mortal en un porcentaje bastante elevado de los casos. Y esta es la causa por la cual el nolotil, aunque parezca mentira, está prohibido en muchísimos países. Y muchísimos países, no estoy hablando de países extraños, de Alemania creo que está prohibido, Inglaterra, en fin. Ahora no estoy seguro si Inglaterra o Gran Bretaña, pero en fin, países de nuestro entorno. Y de hecho hay problemas porque en verano turistas de la tercera edad que vienen a España o incluso que residen en España durante el resto del año, pensionistas británicos y alemanes, hay bastantes muertes por consumo de nolotil. Personas que nunca han tomado nolotil en su vida, porque en sus países de origen está prohibido, vienen a España, toman el nolotil, porque aquí el nolotil se despacha, en fin, con bastante alegría, y resulta que eran alérgicos, desarrollan esta agranulocitosis y mueren. En fin, es un medicamento que se toma, yo creo, y es una opinión personal, con más libertad de la que se debería tomar aquí en España. Más AINES, importantes desde el punto de vista, bueno, para vosotros sobre todo importante el diclofenaco, porque muchísimas patologías que vais a tratar vosotros y vosotras, muchísimos traumas van a estar tomando los pacientes diclofenaco. Voltaren es la marca más conocida. ¿Por qué? Porque es un analgésico y un antiinflamatorio, pero sobre todo muy buen antiinflamatorio y muy utilizado en tratamientos crónicos como la artrosis. Muchísimas personas con artrosis están tomando Voltaren y lo digo por experiencia, funciona muy bien. Funciona muy bien si no fuera porque es muy lesivo para el estómago, mucho. Y una semana de Voltaren con 3 Voltaren diarios ya te da para tener molestias estomacales, es decir, significativas. Depende mucho de la persona, pero en un porcentaje alto de la población tienes molestias estomacales, pueden ser grandes. Y si eso sigue, podríamos desembocar en una úlcera, incluso en un sangrado, en fin, meternos en problemas. Por eso es muy importante que en tratamientos crónicos, con el Voltaren, usar un protector digestivo. Si se va a tomar puntualmente durante 5 o 6 días, pues volvemos al ejemplo del E15, quizás no hace falta si eres una persona que no tengas antecedentes, digamos, de patología estomacal. El AINE que yo creo que todo el mundo conoce ahora mismo, antes, repito, hace 30 o 40 años era la aspirina, el ácido acetilsalicílico, ahora mismo es el ibuprofeno. Ibuprofeno que, bueno, antes se vendía como muchas marcas registradas, el Spidifen era una de ellas, pero ahora básicamente se comercializa como genérico. Naproxeno, uno también es parecido, viene de la misma estructura química. Son analgésicos y antiinflamatorios, pero digamos en un dolor leve a moderado. La ventaja que tiene es que se toleran estupendamente a nivel intestinal. Y eso es una muy buena ventaja, porque digamos que estarían un poquito por detrás del diclofenaco en eficacia en procesos de estos crónicos inflamatorios, como puede ser la artrosis, pero sí que es verdad que es mucho mejor desde el punto de vista de los problemas que pueden ocasionar porque en el sistema digestivo no tiene un impacto tan grande. Pero, hace ya 5 años la Agencia Española del Medicamento y en realidad la Agencia Europea del Medicamento emitió una alerta y prohibiendo la administración, o prohibiendo, o recomendando la no administración de dosis altas a personas con patologías cardiovasculares de ibuprofeno. Dosis altas, 2.400 miligramos al día, si echáis cuenta, una dosis de ibuprofeno normal son 600 miligramos, no tomar más de 4 ibuprofenos al día, que ya está bien. En fin, 4 ya me parece bastante, 3 ibuprofenos al día ya estaría bien. 4 es demasiado y más de 4 es una locura. Hay gente que se los toma y el problema es cuando esa gente tiene una patología cardiovascular. ¿Por qué? Porque el ibuprofeno puede incrementar ese riesgo cardiovascular. Parece que sería, porque si os acordáis, en el tema anterior hablamos de que las prostaglandinas, algunas de ellas, y el tromboxano están en equilibrio. Prostaglandinas son antiagregantes, tromboxano agregantes, plaquetarios. ¿Vale? Recuerdo, agregante plaquetario favorece la formación de trombos,
podríamos tener un trombo en una arteria coronaria y tener un infarto. Vale, tú tienes un equilibrio, prostaglandina, repito, antiagregante, tromboxano, agregante. Si el ibuprofeno inhibe estos prostanoides, parece que inhiben más a la parte de las prostaglandinas que al tromboxano. Con lo cual el ratio, ese equilibrio se desplaza y hay más tromboxano de repente y de repente tenemos más acción agregante plaquetaria y por lo tanto tenemos más riesgo de trombo y más riesgo de evento cardiovascular. Ese parece ser la base del riesgo. De todas maneras, 600 miligramos es demasiado alto. Tú te vas a Gran Bretaña, no te venden 600 miligramos de ibuprofeno. No hay presentaciones de 600, son todas de 400. Y en España existen. La gente sigue con la intuición de que 600 será mejor que 400. Pues no. Se ha demostrado que la de 400 tiene la misma eficacia farmacológica con menos riesgo de este tipo cardiovascular. Así que vosotros cuando estéis ejerciendo y probablemente, como ya he comentado, todas estas clases tengáis la posibilidad de prescribir ciertos fármacos, ibuprofeno de 400. Más AINES. Oxicams. Oxicams es un grupo que se llama así porque el sufijo de los fármacos es oxicam, piroxicam, meloxicam. Tiene la particularidad este grupo de fármacos de que la semivida biológica es más larga que la del resto de los AINES, es decir, que con una sola dosis diaria te vale. Ya sabéis que los otros suelen ser 3 dosis al día, diclofenaco, ibuprofeno, todo eso son 3 dosis al día, cada 8 horas más o menos. Y además tiene varios efectos antiinflamatorios, con lo cual incrementan su eficacia, porque sí es verdad que inhiben la COX, la ciclooxigenasa, como hacen los otros, pero también inhiben los neutrófilos, inhibición de la quimiotaxis. Os vais al tema anterior y revisáis lo que era la quimiotaxis. En fin, son bastante eficaces. Una presentación o una marca registrada que es bastante conocida es Feldene. Movalis es menos conocida, es Meloxicam. El Feldene viene algunas veces como presentación flash. Si no sabéis lo que es flash, son aquellos fármacos, el Ebastel Forte, si alguien es alérgico, Ebastel Forte también lo trae. Las presentaciones flash son una especie no, son unos comprimidos, unas pastillas, pero más delgadas de lo normal y que se colocan en la lengua y al apretar contra el cielo de la boca se disuelven enseguida. Y eso tiene la ventaja de que se absorben mucho más rápido. En la boca, en el cielo de la boca y en la base de la lengua hay muchísima vascularización y al disolverse se absorbe mucho más rápido. Esto es una presentación flash. Bueno, pues estos son los oxicams. Y quería acabar hablando de los coxips. Los coxips, que probablemente no suenen porque no son muy utilizados. Por esto que voy a comentar ahora. En principio todos son ventajas. Porque son unos AINES que son selectivos de la COX-2. No al 100%, pero bueno, muy selectivos de la COX-2. Acordaros, la COX-2 era la mala, la enzima que sintetiza todos estos prostanoides inflamatorios y que se expresa únicamente cuando hay una inflamación. La COX-1 era la buena, la enzima que siempre está ahí y que nos ayuda a mantener una homeostasis en el estómago, en el riñón, entre otros. Así que hay que atacar la 2, pero dejar en paz a la 1. Y los COX-6 precisamente atacan solamente a la 2, con lo cual, bien. Más ventajas de estos COX-6. Bueno, porque son antiartríticos y analgésicos muy eficaces, con lo cual vienen muy bien para los procesos crónicos y todavía vienen mejor para los procesos crónicos porque tienen pocos efectos tóxicos digestivos, con lo cual los puedes tomar, digamos, de manera crónica sin demasiados problemas. Pero tiene alguna desventaja. Una no es demasiado importante, que es que a nivel renal tienen los mismos problemas que los AINES tradicionales. Y bueno, si no tienes una afección de riñón no pasa nada. Si ya eres una persona mayor y tienes el riñón tocado, ya había que pensárselo. Pero el segundo problema es muy importante. Hay un riesgo de cardiopatía grande. Y la base es la misma que acabo de explicar. Hay un equilibrio entre prostaglandinas y tromboxanos, entre antiagregantes plaquetarios y agregantes plaquetarios. Si tú inhibes mucho las prostaglandinas y poco el tromboxano, lo que estás teniendo es más actividad de agregación plaquetaria, más riesgo de formación de trombo y por tanto de que se produzca un tapón, vamos a llamarlo así, en una arteria coronaria y tengas un infarto. Bueno, pues esto es lo que le pasaba sobre todo a uno de los dos COXIB. Tenemos celecoxib y rofecoxib. Bueno, pues el rofecoxib era especialmente el agente que aumentaba esta concentración de tromboxano, no por nada, sino porque inhibía la de la otra, que está en equilibrio. Al inhibir una parte del equilibrio, pues estás potenciando el tromboxano, la agregación plaquetaria, la formación de trombos, riesgo cardiovascular.
Y esto no es ninguna broma porque en 2004, hace ya 16 años, 17 años, se suspendió la retirada del mercado de Vioxx, que era la marca registrada del Rofecoxib, cuando había sido un boom porque toda la gente con artrosis estaba tomando Rofecoxib. La FDA, que es la Agencia del Medicamento Americana, determinó que al menos 28.000 o casi 30.000 muertes por fallo cardíaco se debían al Rofecoxib. Es que encima, además, ¿quién toma medicamentos para la artrosis? Pues personas normalmente mayores, de más de 60 a 65 años, muchas de ellas con sobrepeso y por lo tanto con otros factores de riesgo, hipertensión, etcétera, etcétera. Es decir, probablemente si vosotros con 20 años os tomáis un Rofecoxib no os pasará nada, pero este personal de riesgo pues sucumbió muchos de ellos a esta reacción adversa. Esto fue en el 2004, pero un poquitín después, en el 2005, descubren que no eran 30.000 muertes, que por lo menos eran 140.000 muertes de infarto, es decir, un daño mucho mayor del que se pensaba. Y estos son de las que se confirmaron. Muchísimas más personas morirían debido al consumo de este fármaco sin poderse confirmar que efectivamente fue el medicamento lo que produjo la muerte por el fallo cardíaco. Obviamente se retiró del mercado Vioxx y la marca o el laboratorio que lo producía, que era Merck, que es un gigante farmacéutico, no hay mucho, pero uno de los grandes gigantes farmacéuticos, bueno, pues estuvo a punto de la desaparición porque imaginaros que has estado comercializando un medicamento que está detrás de ciento y pico mil muertes por fallo cardíaco. Bueno, esto lo quiero explicar un poquito. Es simplemente lo mismo, pero desde un punto de vista gráfico. Este es el riesgo de infarto de miocardio provocado por AINES, ¿de acuerdo? Y lo que es esto es un gráfico de odds ratio. Odds ratio, a lo mejor debería de sonar, supongo yo, por bioestadística, es una medición del riesgo. ¿Qué significa eso? Si tú tienes un odds ratio de 2 para cáncer de pulmón, significa que tienes el doble de posibilidades de tener cáncer de pulmón que otra persona. Si tú tienes un 0,5 odds ratio de cáncer de pulmón, significa que tienes la mitad de riesgo de sufrir cáncer de pulmón que otra persona. ¿Qué significa que el Rofecoxib tiene unos ratios de 2,12? Pues que las personas que toman Rofecoxib tienen 2,12 veces más posibilidades de tener un infarto de miocardio que las personas que no lo toman. Y este sería el 1. Si tú tienes unos ratios de 1 es que tienes el mismo riesgo de tener una enfermedad que de no tenerla. Y a la derecha tenemos los ratios positivos. En los ratios de 2 está aquí. Vale. Pero fijaros que, por ejemplo, el Lumiracoxib, que es otro coxib, pero que no he comentado porque no hay problema con él, tiene unos ratios de 2, el doble de riesgo. Y que incluso el Celecoxib, que se está comercializando sin problema, otro coxib, tiene unos ratios de 1,35. Incluso el ibuprofeno tiene unos ratios de riesgo cardíaco de 1,61. Es decir, tendría, si tú tomas ibuprofeno, 1,6 veces más riesgo de tener un infarto de miocardio que alguien que no toma ibuprofeno. Eso no es así. Porque nos falta por mirar a este paréntesis que viene detrás. Ese es el límite de confianza. Unos ratios no se puede leer solo, no se puede leer con el número solamente, 2,12, no. Hace falta ver el paréntesis que viene detrás, que es el límite de confianza. El límite de confianza significa cómo puede oscilar ese ratio. En el caso del Rofecoxib, el ratio oscila desde 1,26 hasta 3,56, es decir, desde un riesgo, bueno, pequeño, pero riesgo, 1,2, hasta un riesgo muy grande, 3,5. ¿Vale? Eso decimos que es unos ratios significativos, porque oscila siempre en el riesgo. Pero fijaros, por ejemplo, en el ibuprofeno. 1,6, efectivamente. Pues tú dirías, bueno, pues sí que produce riesgo. Ahora miramos el paréntesis. Y oscila desde 0,5 hasta 5,7. Es decir, desde un riesgo muy grande, 5,7, hasta un riesgo, bueno, que no es riesgo, que es protección. Si tú tienes un ratio de 0,5, es que el ibuprofeno te está protegiendo frente al infarto de miocardio. Porque los ratios menor que 1. Esto no tiene sentido, obviamente. Y como no tiene sentido, esos ratios se desechan. Eso es el intervalo de credibilidad o de confianza, mejor dicho. Como veis, el único que tiene un intervalo de confianza significativo, es decir, los dos extremos del intervalo mayores que 1 en la zona de riesgo, es el Rofecoxib. Y por eso se ha retirado del mercado. Vamos a hablar de otro
Iba a decir AINE, pero no es un AINE, y ya lo he comentado en los vídeos anteriores. Lo metemos aquí porque tradicionalmente se explica como un AINE, y no es un AINE porque no es un antiinflamatorio. Es un analgésico y un antipirético. Muy buen analgésico, muy buen antipirético, pero no es un antiinflamatorio. Parece ser que lo que podría hacer sería una inhibición de la COX-3 en el sistema nervioso central y por eso es tan buen antipirético. En el vídeo anterior expliqué cómo los AINES son capaces de bajar la fiebre inhibiendo la síntesis de prostaglandina en el hipotálamo, en el sistema nervioso central, y esa síntesis de prostaglandina probablemente era consecuencia de la actividad de la COX-3. Bueno, pues parece ser que el paracetamol podría inhibir esta COX-3 en el sistema nervioso central. Ya sabéis que se absorbe muy bien por vía oral, no, el paracetamol no hay que inyectárselo, con un comprimido funciona perfectamente y alcanza una concentración máxima, también explicamos lo que era la Cmax el otro día. En media una hora tienes una actividad máxima y es cuando empiezas a sudar y empiezas a bajar la fiebre. Tiene unos mecanismos centrales analgésicos, aparte de esta inhibición de la ciclooxigenasa que reduce los mediadores que van a sensibilizar a los nociceptores para el dolor. Tiene unos mecanismos centrales, es decir, en el sistema nervioso central, acordaros con los opioides, expliqué esta vía, es una vía inhibidora de la médula espinal que impide, más que impide, dificulta que la médula espinal reconozca que algo le está doliendo. Y esta vía, con serotonina, el núcleo del RAF, sustancia gris corteza, en fin, no me importa demasiado, simplemente que sepáis que hay una vía vertical que inhibe esa sensación dolorosa en la médula espinal, más que sensación, inhibe el registro de esa sensación dolorosa. Y bueno, el paracetamol puede potenciar esta vía inhibidora, con lo cual tendría cierta actividad analgésica. No tiene reacciones adversas desde el punto de vista digestivo, una ventaja con los otros AINES. Y esto abre bastante el abanico a que lo puedan usar, digamos, colectivos de riesgo. Por ejemplo, embarazadas pueden tomar paracetamol con precaución, pero pueden tomarlo. Niños pueden tomar paracetamol. Es la piretal, que supongo todos habéis tomado cuando erais más chicos. Pacientes con úlceras pueden tomar el paracetamol, con cuidado, pero pueden tomar paracetamol. En fin, es un medicamento o un fármaco con un espectro de acción en cuanto a, digamos, personas que pueden tomarlo grande, pero no es un antiinflamatorio. Repito, un analgésico y un antipirético. Tiene un problema y es los efectos adversos de tipo hepático, la intoxicación por paracetamol. Explico un poco por qué. Acetaminofeno es paracetamol en inglés, ¿de acuerdo? Si veis acetaminofén por ahí, es paracetamol. En inglés se llama así. Bueno, el acetaminofeno, el paracetamol, cuando se toma en el organismo, ejerce su efecto, pasa a sangre, llega al sitio de acción, produce la analgesia o la bajada de la fiebre y después hay que eliminarlo y se metaboliza. Se metaboliza por conjugación. Y repito, la conjugación es un proceso por el cual a la molécula del fármaco se le planta un grupo químico grande, de esa manera se elimina más fácilmente. En este caso, estos mecanismos de conjugación tienen un límite. Si tú te tomas una caja entera de Gelocatil, paracetamol, no hay suficientes grupos químicos grandes en el organismo para conjugarse con ese paracetamol, con lo cual los mecanismos de conjugación se saturan. ¿Qué ocurre? Que el organismo recurre a una vía secundaria de eliminación, que incluye la oxidación del fármaco. Por estas enzimas, que esto ya no me importa, simplemente que sepáis que el fármaco, al no poderse conjugar, tiene que tirar por una vía alternativa que es la oxidación. Y el problema es que cuando esto se oxida, da lugar a unos metabolitos, o un metabolito, que no me importa tampoco el nombre, que es tóxico para el hígado. Tóxico para el hígado. Muy tóxico para el hígado. De hecho, tan tóxico que el paracetamol está detrás de 1.500 muertes en 10 años en Estados Unidos. En fin, no es como los otros AINES, que debido a su sangrado digestivo están detrás de muchas muertes, pero el paracetamol sí que tiene un número significativo de muertes detrás. ¿Por qué? Repito, por una afección hepática, un fallo hepático debido a ese acúmulo de este metabolito tóxico que se produce cuando el paracetamol, en vez de conjugarse, que es lo que tiene que hacer, se oxida por una vía alternativa. Y esto produce esto, que ya sabéis que es ictericia, afección hepática, aumenta la bilirrubina, lo podemos ver mirando el ojo como está amarillo, la piel en general está amarilla. ¿De acuerdo? Hay una solución que es dar glutatión. Glutatión es ese grupo químico que el organismo se ha quedado sin él porque había demasiado paracetamol y que lo que hace es conjugarse con el paracetamol, inactivarlo y eliminarlo. Bueno, pues damos este glutatión.
Esto ha llegado a ser de dominio público y ahora ya no tanto, pero ha habido unos años que ha habido un problema gordo de suicidas que se suicidaban con paracetamol o que se intentaban suicidar porque suicidarse con paracetamol no es tan fácil. Un fallo hepático, es decir, un fallo hepático no te tomas una caja de gelocatil y mueres a la hora, no. Un fallo hepático tiene un curso, en fin, no es una cosa inmediata, pero sí que ha habido casos de, aquí dice en el artículo este que podéis ver aquí, de adolescentes. ¿Por qué? Porque es muy fácil conseguir paracetamol. Es muy fácil. No es tan fácil conseguir, qué sé yo, Orfidal, que podría ser una benzodiazepina usada para suicidarse. Y eso no es tan fácil, con receta médica y tal. Paracetamol sí. Y de hecho, en Inglaterra, en Gran Bretaña, tuvieron que limitar el suministro de paracetamol que tú podías comprar de una sola vez en la farmacia, porque había bastantes casos de personas. El Tylenol es el Gelocatil de Estados Unidos y de Gran Bretaña, ¿vale? Había una problemática de chavales que se estaban suicidando con paracetamol. Bueno, pues hasta aquí, muy rapidito. He comentado un poco de, bueno, de AINES que están todos los días, que veis todos los días en la farmacia, que tomáis vosotros todos los días y que por lo tanto tomarán vuestros pacientes todos los días. Y no está de más que sepáis ciertas cosas muy características de cada uno de ellos. Aquí dejamos los AINES. En el siguiente vídeo hablaremos de otros antiinflamatorios y fármacos que tienen muchas otras aplicaciones que son los glucocorticoides.